La semana pasada expuse, así que no lo voy a repetir, cómo la Iglesia distribuye las lecturas. En uno de esos ciclos de lectura está el ciclo ferial, y en el tiempo ordinario se va leyendo de forma más o menos continua, como primera lectura, distintos textos. La primera parte del año, esto lo ubicamos por el mes de enero, enseguida de la fiesta del bautismo del Señor, comenzábamos el tiempo ordinario y como primera lectura se empezó a leer el primer libro de Samuel. Y eso fue primera semana, segunda semana del tiempo ordinario. Para la tercera y la cuarta, segundo libro de Samuel y la primera parte del libro de los Reyes. Digo esto porque la figura del rey David se ubica principalmente en este libro de Samuel, primer libro de Samuel. Lo voy a anotar para que ustedes lo puedan tomar nota y puedan eventualmente leerlo, porque yo hago una presentación general, pero lo divertido, por así decirlo, o más que lo divertido, lo ideal es que ustedes vayan después al texto y lo puedan leer. La historia del rey David la encontramos principalmente en el primer libro de Samuel, los capítulos 16 al 31. Encontramos también en el segundo libro de Samuel los capítulos 1 al 24. Toda la sucesión. Y en el libro de las Crónicas, primer libro de las Crónicas, los capítulos 10 al 29, se hace también una presentación de la historia de David, de esto mismo, desde otra perspectiva, con otros acentos. Podríamos decir, así como la vida de Jesucristo es presentada por los evangelistas, de algún modo en paralelo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, presentan la misma vida de Cristo con algunos acentos, con algunos hechos u otros semejantes, como decíamos la semana pasada. Algo semejante ocurre con la figura del rey David, cuya vida aparece acá y aquí. Yo lo que voy a hacer es dar un marco global y resaltar 4 o 5 hechos de la vida de David para resaltar algunas cosas que pueden iluminarnos a nosotros. La figura del rey David está, digamos, del Antiguo Testamento, es una de las grandes figuras, uno de los nombres que con mayor frecuencia se alude en el Nuevo Testamento. Uno cuando lee el Nuevo Testamento constantemente está escuchando esto de David. Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. El ángel lo dice a María, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará, bueno, en fin. Y todo el tiempo está apareciendo esto de que Jesús es de la familia de David, de la descendencia de David, es rey como David, le pertenece el trono de David, su padre, etc. De modo que conocer la figura de David es importante. Y si ustedes se fijan la cantidad de capítulos, estamos hablando de 16 capítulos allá, más 24 acá, 40 capítulos en la obra completa de Samuel. Acá tenemos 20 capítulos en el caso del libro de las Crónicas. Es también, quizás junto con Abraham, una de las figuras a la que mayor desarrollo le da la Sagrada Escritura. Sí, seguramente que sí. Entonces, por eso me parecía bueno, así como dijimos algo del profeta Elías, después le presenté San Mateo, hoy quería hablar de David porque ya lo hemos visto, lo hemos ido leyendo en la primera parte del año y también por la importancia que tiene. Entonces, vamos a hacer de David una pequeña ubicación histórica. Nosotros tenemos, ya lo hemos dicho, todo el periodo de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José.
el período de Egipto, un tiempo en el que estuvieron bien y luego estuvieron esclavos. El éxodo de Egipto, el camino por el desierto, la instalación en la tierra prometida, el período de los jueces. Lo tenemos acá. La entrada en la tierra prometida y la aparición de la monarquía unificada. Esto lo hemos visto ya antes, así que no me voy a detener en esto. Lo pueden buscar en los otros videos que están en mi canal de YouTube o están en el Facebook de la parroquia o en mi Facebook. Todo lo que es la historia del pueblo de Dios. Y en la monarquía unificada aparece primero Saúl, luego David y luego Salomón. Nosotros nos centramos en la figura del rey David y vamos a ayudarnos con la Biblia. Yo ya se los he dicho, y es bueno que ustedes siempre le echen mano de esto, esta cronología bíblica, que en el caso de la Biblia del pueblo de Dios, está al comienzo. Y allí nos encontramos donde tenemos reinado de David del 1010 antes de Cristo al 970. Sabemos que estas fechas son aproximadas, pero lo ubicamos más o menos unos 1000 años antes de Cristo al rey David. Entonces, cuando veamos la historia de David, los grandes hechos de David, uno podría decir que hay como este movimiento, al menos en cuanto a rey, ¿no? Un surgimiento, un crecimiento, una llegada como a la cúspide o al poder y la decadencia y la muerte. En términos políticos, en términos de su reinado. Entonces, y esto lo vamos a encontrar desarrollado así en estos capítulos, desde el capítulo 16 del primer libro de Samuel hasta el 24 del segundo libro de Samuel. Me atrevo a agregar acá, porque me olvidé de ponerlo, que 1 Reyes, el primer libro de los Reyes, capítulos 1 y 2, es ya el declive, la muerte del rey David. Me faltó ponerlo, son libros que están continuados en la Biblia. La muerte de David y la sucesión de Salomón al trono. Entonces, este es el marco donde nos ubicamos. No voy a volver sobre el tema de los mapas y todo eso porque ya lo he presentado en otras clases anteriores. ¿Qué quiere? Me traiciona. En otras charlas anteriores. Así que, en todo caso, ustedes miren las otras charlas. Si a alguno le interesa, lo he dicho ya, me pide un atlas que tengo muy interesante en formato PDF, se lo puedo compartir para que puedan verlo. Entonces, de la historia de David, yo voy a detenerme quisiera resaltar 5 hechos. No voy a hacer una presentación exhaustiva. Voy a presentar algunos hechos que son significativos. La primera cuestión tiene que ver con el origen. Origen de David. Cómo surge David como figura de rey, como aquel que puede ser rey de Israel. El rey era Saúl, y entonces en ese contexto empieza a aparecer como figura competidora en términos reales. Cuando digo reales, de rey, en términos políticos. Nosotros hemos sabido mucho de estas cosas, ¿no? Cuando hay un gobierno, alguien que está al mando, pero aparece en la oposición una figura que empieza a tener buen impacto, buena prensa, una figura que tiene imagen positiva, que en las encuestas paga bien. Entonces, nos encontramos que en el origen de David está la unción de Samuel.
Samuel que lo unge como futuro rey. Eso lo encontramos en 1 Samuel 16. Y esta historia es conocida. O sea, Samuel va a la casa de David. David era el más pequeño de todos. Y entonces dice que viene a ungir al rey. Va a casa de Jesé. Entonces, la lógica era que sea el mayor, ¿no? Pero no es el mayor. Van pasando todos los hijos y finalmente termina ungiendo al menor de todos. Y allí hay una expresión: no te fijes en lo alto de la estatura cuando le presentan al mayor, sino que Dios mira el corazón y no las apariencias. Ese es uno de los orígenes de David, la unción. Samuel que lo unge como futuro rey. Otro elemento que lo va como catapultando, le va sumando votos o intención de voto, o le va sumando como fama, como un futuro líder, es el conocidísimo relato de David y Goliat, que está narrado en 1 Samuel 17. Ahí comienza la narración, el desafío, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese capítulo. Es muy interesante porque este gigante desafía que venga uno y pelee conmigo, y todos se apichonaban, dicen que era gigante este Goliat. Y David se ofrece, intentan colocarle a David la armadura de Saúl, y él dice: no, voy a ir con lo que tengo, y va con la onda, ¿no? Y en el enfrentamiento previo David dice: tú vienes a mí con espadas y palos, yo voy en el nombre del Señor Dios nuestro, con el poder de Dios. De modo que aparece claro en David la elección de Dios y que el poder no tiene tanto que ver con la grandeza de los propios méritos, sino la elección y la fuerza que dan Dios. Ya lo voy a buscar este texto porque me parece... esto está en el capítulo 1 Samuel 17, versículo 45. David replicó al filisteo: tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará mis manos, yo te derrotaré, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a los pájaros del cielo. Toda esta asamblea reconocerá que el Señor da la victoria sin espada ni lanza, porque esta es una guerra del Señor y Él los entregará en nuestras manos. El poder, la fuerza, vienen de Dios. Y en la medida que uno se confía en Dios, se apoya en sus manos, se apoya en su fuerza, siempre tendrá seguridad. Esta es una pequeña ya como línea que uno podría extraer de la historia de David para nuestra propia vida. Toda vez que nosotros nos apoyamos en nuestras fuerzas, en nuestros medios, en nuestros recursos, en nuestras habilidades, en nuestros ingenios, en nuestros talentos, y dejamos a un costado al Señor, Dios de los ejércitos, la cosa no marcha. En cambio, dirá San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta, ¿no? Nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra seguridad está en el nombre del Señor de los ejércitos. Un segundo hecho que quisiera narrar es la controversia entre Saúl y David. Esta historia es mucho más larga. Acá hay mucho más capítulos en esta historia.
y comienza en 1 Samuel 18 y se extiende, pero bastante, ¿eh? Vamos a avanzar y avanzar y avanzar hasta prácticamente el final del primer libro de Samuel, el 31. Todo este periodo, después de la guerra con los filisteos, David que es ungido como rey, David que aparece como, claro, después que lo mató al gigante Goliat, apareció como el campeón, como el ídolo. Voy a usar una imagen futbolera. Hasta ese momento, Saúl era pasarela, y de repente apareció David, que era Maradona. Le serruchó el piso. Es una imagen que los que saben de fútbol y tienen más años rápidamente la entenderían. Apareció como un competidor, por así decirlo, ¿no? Y entonces Saúl, que era el rey, veía que éste empezaba a ganar en popularidad. De hecho, cuando vuelven de la batalla con los filisteos, las mujeres cantaban: Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles. Entonces, ¿cómo que? Dice Saúl, ¿cómo que 1000 yo y 10.000 él? ¿Qué es esto? Y entonces le agarra celo y empieza a perseguirlo. Y David se convierte en un perseguido político. Cosas que nunca han pasado, ¿eh? Estos enfrentamientos así por el poder, estos celos y envidias, estos temores de golpistas, son cosas que pasaban en esta época. Después, gracias a Dios, la humanidad ha evolucionado y ya no existe más estas cuestiones. Sí, ¿cómo no? Y entonces David se convierte en un perseguido político, en un exiliado. No digo que es el primer exiliado, pero es uno de los exiliados porque David se tiene que ir del palacio, era amigo de Jonatán, era hijo de Saúl, eran muy amigos. Las teorías LGBT and Company sostienen que David y Jonatán eran una pareja homosexual. Es hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Eran amigos, muy amigos, y Jonatán intenta más de una vez interceder delante de Saúl para que no le tenga bronca a David. Y entonces aparecen dos hechos muy interesantes en esta controversia entre Saúl y David. David se escapa, se exilia, se va de la tierra de donde estaba el reino, digamos, o la capital del reino, que era Hebrón. Se arma una pandilla de muchachos, estaba al frente de una banda de, qué sé yo, cómo compararla con esas, parecen esas bandas que tenían de gauchos, esas montoneras de los caudillos de nuestra historia, ¿no? Un líder popular seguido por mucha gente que tenía sus armas, pero que vivían en la clandestinidad, ¿no? Al margen del que gobernaba. Y Saúl lo perseguía para matarlo. Entonces hay dos hechos muy simpáticos, muy graciosos, uno más gracioso que el otro, que son, uno está en el primer libro de Samuel, 24 y siguientes, y el otro en el primer libro de Samuel, 26, 1 y siguientes. Eso quise poner, 1 y siguientes. Entonces, vamos a mirar un poquito allí. Saúl perdonado por David. ¿Qué pasó? Entonces, en el primer caso, dice que Saúl, en esas andanzas, entró a una cueva a hacer sus necesidades. Bueno, por más bíblico que sean los personajes, eran humanos, ¿no? Me hace acordar la historia de una catequista donde un chiquito le pregunta a la catequista, dice: Señor, ¿el Papa va al baño? Porque le parecía una cosa, viste, que el Papa no podría hacer, que sería indigna del Papa, ¿no? Y la catequista le respondió con semejante sentimiento, dice: sí, pero poquito.
Bueno, eh, los reyes también van al baño, pero claro, en esa época no había lo que hoy tenemos, ni el inodoro, ni siquiera el excusado que teníamos en el campo. Iban, bien, atrás del árbol o a alguna cueva. El tema es que en esa cueva estaba David con toda su pandilla. Básicamente es como que vos vayas al baño y estés sentado en el trono y atrás de la cortina esté tu peor enemigo con una pistola en la mano. Estás entregado. Y entonces los de la pandilla le dicen a David, esta es la tuya. Dios ha puesto en tus manos a tu enemigo. Chao, acabalo. Entonces David, no. Porque David dice, Saúl es el ungido del Señor. Con la espada le corta un pedazo del manto, se lo guarda. Saúl sale, termina su trámite, y entonces, una vez que Saúl sale y están lejos, para que no me mate, sale afuera, levanta el trapo y dice, mira, esto es tuyo. Uy, me falta un pedazo, habrá dicho Saúl. Sí, lo tengo yo, te podría haber matado, pero yo no tengo nada contra vos. Deja de perseguirme. Bueno, se reconcilia un poquito, más o menos. Pasa el tiempo y se repite otra situación semejante. En este caso, Saúl con su ejército está acampando, se duermen todos por la noche y entonces entra David al campamento, nadie escucha nada, llega hasta la carpa donde está Saúl y le dice uno de los soldados, acá está, es la tuya, atravesalo, lo matás, se acabó tu enemigo. No, es el ungido del Señor. Entonces, pero se lleva la lanza y desde lejos de la montaña pega el grito, Saúl, entonces le muestra la lanza, podría haberte matado, pero no lo hice, no tengo nada contra vos, dejá de perseguirme. ¿Por qué narro estos dos hechos? Porque se muestra, en este caso de la figura de David, la escritura acentúa que es un hombre respetuoso del ungido y que no se aprovecha de las circunstancias cuando lo encuentra al otro acabado. Tiene nobleza, es un hombre noble. Y esto de la nobleza, nosotros lo traducimos actualmente como no dar golpes bajos, decimos también, ¿no? No aprovecharme del otro cuando está caído, o no hacer leña del árbol caído, decimos también, ¿no? Entonces, la escritura, el libro de Samuel, el libro de los reyes, realmente salvan a toda costa la integridad de David. David es un hombre bueno, es el ungido, respeta al ungido. En fin, otro hecho que quisiera acá recoger es cuando ya nos encontramos con Saúl que ya ha muerto. A la muerte de Saúl, David se convierte en rey. Primero, en Hebrón, que era capital del reino del sur. Esto también ya lo dije en otros encuentros, así que no lo voy a reiterar. Solamente por encima, la tierra de Jesús, donde están ubicadas todas las tribus de Israel. Estaban las tribus del norte y las tribus del sur. Al sur estaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. A la de Judá pertenecía David, a la de Benjamín pertenecía Saúl. Entonces, de las tribus del sur, Judá y Benjamín, la capital era Hebrón y allí estaba David como rey. Con el paso del tiempo, las tribus del norte vienen y le dicen a David, queremos que seas nuestro rey. La verdad que andas bien. Queremos que nos gobiernes también. Yo haría una transposición política y es como cuando se van acercando las elecciones y se hacen las alianzas. Che, este loco mide bien, el candidato nuestro no mide nada. Vamos a juntarnos con aquello, a ver si juntamos más votos juntos. Cierto parecido. O, mira, aquel es presidente de tal club, le va bien, que presida también el nuestro. Y entonces, ¿qué hace David? Con muchísima astucia política. Dibujo el mapita.
El mar de Galilea, el río Jordán, el mar Muerto, Hebrón estaba por acá abajo. Tracemos una línea imaginaria, más o menos, las tribus del norte, las tribus del sur, la capital estaba acá. Los de acá le piden a David, queremos que seas nuestro rey, entonces dice, Hebrón está muy identificado con el sur. Tenemos que buscar una capital que sea más neutral, para no herir susceptibilidades, podría ser. Y entonces conquista Jerusalén, que pertenecía a los jebuseos, y establece Jerusalén ahora como capital de todo el reino unificado del norte y del sur. En una jugada política, pero una jugada también de unificación. El deseo de pacificar y unificar, no de dividir. Bueno, yo creo que esa palabra, ¿no? Pacificar, unir y no dividir, no establecer grietas, tiene mucho para enseñarnos. Uno podría decir que quizás David lo hizo con un sentido político, de astucia gobernativa, por así decirlo, pero las divisiones no nos hacen bien, nunca hacen bien. Entonces, establece en Jerusalén la capital de su reino, del reino unificado, del norte y del sur, y además allí traslada hacia ese lugar el arca. De manera que, entonces, Jerusalén no solamente es la capital política, sino que también es la capital religiosa. Y tan fuerte fue esto que de ahí en más quedará para siempre como Jerusalén. Otro nombre es Sión, porque es la montaña que está allí, la montaña de Sión, el lugar hacia el cual peregrina todo judío al menos una vez al año. Así encontramos en la Escritura que todos los años María y José iban por las fiestas de Pascua a Jerusalén, y cuando tenía 12 años Jesús va y se pierde. Encontramos también en las Escrituras, en la vida pública de Jesús, que Jesús sube a Jerusalén por las fiestas de Pascua junto con sus discípulos, y en el tercer año es cuando lo matan, en el marco de las fiestas de Pascua. La importancia para unificar del elemento religioso. Yo les confieso que como sacerdote a mí me apena mucho que este elemento no sea tenido en cuenta en este momento de cuarentena y de pandemia por quienes nos gobiernan. Otros reclamarán una visión más integral en muchos aspectos, que no se mire solamente la salud, sino también la economía. Bueno, sí, es cierto, yo no soy especialista en esas cosas. Yo me atrevo a decir que junto con la mirada integral de la economía y de la salud, está la mirada integral del bienestar integral de las personas, no solamente que no los agarre el coronavirus en su organismo, sino también el que se puedan encontrar con las personas, con las debidas cautelas, y el poder expresar el culto. En ciertos lugares de nuestro interior es inexplicable cómo se ha habilitado un montón de cosas, reuniones de muchos tipos, actividades de otro tipo que implican cierto aglomeramiento de gente con cautelas, y cómo no se habilita, no se permite con esas mismas cautelas el culto. Es un poco inexplicable, difícil de comprender, sin darnos cuenta de la importancia que tiene el elemento religioso como unificante, como pacificante. ¿Sí? Yo sé que traje agua a mi molino, pero algo de eso vio David. Algo de eso vio David cuando, junto con la ubicación del poder del reino en Jerusalén, también trajo el arca y lo convirtió en centro de culto, porque sabía la importancia que tiene para el pueblo de Israel el culto a Yahvé, pero para cualquier cultura.
la importancia del vínculo con lo trascendente. Y esa es la religión, lo que religa, une con lo trascendente. Otro hecho que quisiera resaltar de la historia de David es un hecho ya un poco más oscuro. Es un hecho no tan feliz del rey David. Y es la historia de David, Betsabé y Urías. Urías el hitita. Esta historia la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12. David había unificado su reino. Como contexto histórico universal, conviene tener presente que las grandes potencias del cercano oriente, Egipto, más hacia el este, Asiria, Babilonia, Persia, más al oeste y al norte, todavía no eran, o sea, estaban en un periodo como de, no de apogeo, sino como de decadencia. Egipto había decaído, las otras no habían aparecido, y entonces en ese periodo de 50, 60 años en los que no había grandes potencias internacionales, ahí Jerusalén, Israel tuvo respiro y pudo expandirse. Entonces, David unifica su reino, une las tribus del norte, une las tribus del sur, pero avanza y extiende el reino más para el sur, más para el este y más para el norte, más para el oeste y más para el este, perdón, y más para el norte. Y en esas campañas, David ya era más viejo, más grande, se había quedado en Jerusalén, no había ido con su ejército, ya no era el joven de antaño. El ejército estaba en un lugar determinado, cuidando las fronteras, guerreando, etc. Y dice el texto que una mañana salió al balcón y vio una joven muy bella, bañándose, y pidió que se la traigan, y no para tomar mate, porque en Jerusalén no tomaban mate. Y entonces pasó lo que pasó. El tema es que esta mujer, que era Betsabé, quedó embarazada y le manda a decir a David: che, Houston, Houston, tenemos problemas. ¿Qué hace David ante esta cuestión? Manda al ejército, dice: mándenmelo Urías que vengan. Los soldados, como todo soldado o policía, habrán hecho la comidilla con esta historia, porque esas cosas siempre se saben. Por más que se quiera, todo se comenta. Che, parece que el rey, qué problema, ¿no? Porque todos esos cuentitos se saben entre las intrigas palaciegas y toda la historia. Entonces David manda que le traigan Urías. Le dice: ¿qué tal todo? ¿Cómo está allá en el ejército? ¿Qué yo sé cuánto? La verdad que muy simpática y a la vez muy... Sí, muy mal, muy mal la historia. Después de que se entera cómo está la cosa, le dice a Urías: anda a tu casa. A ver si logramos tapar el fardo, básicamente. El problema es que Urías, soldado noble, dijo: mis compañeros están peleando, están en guerra, están con hambre, con frío, lejos de su casa, lejos de su familia, lejos de su esposa. No voy a ser yo. Entonces Urías no va a su casa. Bueno, ¿qué hace el rey? Y se lo dicen al rey: che, mirá que Urías no fue a casa. ¿Se imaginan los comentarios de los soldados? ¿Por qué tiene tanto interés el rey en que vaya Urías a su casa? Bueno, ¿qué hace entonces David? Lo invita a Urías a cenar. Lo emborracha bien, le da de comer, le llena la panza, le marea la cabeza y dice: anda a tu casa, pensando que, bueno, ahora sí se va a ir a su casa y, bueno, tapamos el fardo. No ocurre. Entonces David, ¿qué hace entonces? Escribe una carta para el rey, para el general del ejército, Joab, o Abner, se me mezclan los nombres, que es Abner, y le dice David en una carta a Abner:
La carta, ¿saben quién la lleva? Urías. Urías lleva en su mano la carta que era su condena. La carta decía, ponelo a Urías en lo más terrible del combate para que muera. Así. Y así fue. Urías volvió al ejército con la cartita para el general. General, ¿le manda esto el rey David? Sí, sí, claro, muchas gracias. Adelante, compañero. Bueno, no sé si sería así. Y entonces lo ponen a Urías en lo más terrible del combate. Urías muere, le avisan al rey y David entonces, allanado el camino, se la trae a Betsabé, al palacio. El hijo nace, pero ese hijo muere. En el interín de toda esta historia aparece Natán, que era el profeta, que se había enterado de todo este comentario. Y Natán le cae a David y le dice, oh rey, tengo una historia para contarte. Es re simpática esta parte. Dice, sí, dime. Había un hombre que tenía 100 ovejas y vivía al lado de uno que tenía una sola ovejuela, que era la luz de sus ojos. Él la tenía en su regazo, le hacía comer de su palma, de su mano, era todo para él. Pero un día llegó visitas al hombre que tenía 100 ovejas, y este hombre que tenía 100 ovejas, para dar de comer a su visita, le mató la única ovejuela al vecino. ¿Qué te parece, oh rey? Entonces David, enojado, dice, vive Dios, ese hombre merece la muerte. Ajá, dice Natán, ese hombre eres tú, porque tú le sacaste la única mujer a Urías, Hitita. Y ahí quedó condenado por sus palabras, David. David se arrepiente y dice la tradición que fruto de ese arrepentimiento es la composición del Salmo 50 en una de las numeraciones, 51 en la otra. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. El Salmo Miserere, el Salmo penitencial por antonomasia. Entonces, es una historia oscura de David, el pecado de David y el arrepentimiento de David. Es un capítulo, dos capítulos mejor dicho, el segundo libro de Samuel, 11 y 12, que bien valen la pena leer. Valen la pena. Porque como nadie está exento de la caída, como aquel que era el ungido de Dios, se confió, se volvió viejo, no supo cuidar su vida. Es muy interesante el texto, cómo se van hundiendo en el pecado, porque a la infidelidad sigue la mentira, y a la mentira sigue la trampa, y a la trampa sigue la muerte. Como muchas veces, y esto vale para la vida, por no haber reconocido de entrada el pecado, se fue embarrando cada vez peor y la cosa terminó terrible. Un pecado lleva al otro. Y en eso las historias se repiten muchas veces. A un error, a un pecado, a una equivocación, por no reconocerla de entrada, sigue una serie de mentiras para intentar tapar la macana y la cosa se va encarajando cada vez peor. Cuando lo mejor es decir de entrada, sí, pasó esto, está mal, reconozco, punto final. Para que un pecado no enganche otro. Y también es muy interesante este texto por la astucia con la que Natán le hace caer en la cuenta. Le cuenta una historia abstracta, una historia de otro, para después hacerle caer en la cuenta del pecado propio. Junto con esto, la historia tan simpática de David, Betsabé y Urías y Litita. Otro hecho es la historia de David y Absalón. Absalón era uno de sus hijos, porque David, así como Saúl percibió el peligro de que David erosionara su autoridad,
David también vivió como rey momentos de rebeliones internas, de otros que quisieron sacarle el poder. Absalón, su hijo, fue uno de ellos. Y esto aparece en el segundo libro de Samuel. Y se dan persecuciones. Hay un momento en que Absalón viene con los soldados a Jerusalén para enfrentarse a su padre y David no se quiere enfrentar con su hijo y se va, deja, abandona. Es presentado una y otra vez como el hombre justo, que no quiso matar a Saúl pudiendo hacerlo y no quiere enfrentar a su hijo pudiendo hacerlo. Hasta que en un momento determinado, Absalón es asesinado por uno de los soldados de David. Y alguien viene a contarle a David, contento, vives, que el Señor le conceda a todos tus enemigos la suerte de Absalón, que había quedado calzado en una rama y lo mataron de una lanzada. Pensando que le traía una buena noticia, oh rey, se acabaron tus rebeldes, se acabó la oposición. Y dicen, el relato dice que David vistió de saco y ceniza y lloró: Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo. Qué interesante imagen, ¿no? La imagen del padre que prefiere sufrir él antes que su hijo. Hay una obra muy linda, musical, me encanta la música, hay una que es contemporánea, Absalón, hijo mío, Absalón, está en inglés, donde el coro va armando, van apareciendo las voces Absalón, 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 y se hace una gran armonía enorme, muy disonante, muy hiriente al oído, muy impactante, que es el grito de David: Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Por qué? ¿Por qué murió? Avanzando en la historia nos encontramos al final ya con la muerte. Pero poco tiempo antes, la sucesión en manos de Salomón. Salomón es hijo de Betsabé. Ese hijo que tuvieron acá entre gallos y medianoche murió, pero luego nació otro hijo y es Salomón. Vamos al libro de los Reyes para llegar a la parte final. Y esto lo encontramos en el primer libro de los Reyes, 1. Reyes 1, 2. Ahí estemos. Ahí tenemos. Quiero encontrar las palabras. Aquí está. 1 Reyes, capítulo 1. Reyes, capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Que son las recomendaciones dignas de un padre a punto de morir a su hijo. Estando ya próximo a su muerte, David hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo me voy por el camino de todo el mundo. Todos vamos a morir. Estos días charlando con mis hermanos en WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp con mis hermanos, también con mis padres, nos reíamos, ¿no? Resulta que ahora nos enteramos que podemos morirnos. Estamos todos traumados por la pandemia y el contagio y la cantidad de muertos. Resulta que antes no íbamos a morir, ahora sí vamos a morir. Siempre supimos que íbamos a morir. Y está bueno que caigamos en la cuenta que siempre podemos morir y que en cualquier momento podemos morirnos. Nos choca una moto la 9 de julio, en mi caso, que estoy aquí en Buenos Aires, quedo electrocutado, le enchufaron un aparato eléctrico, me agarra un cáncer, me voy por el camino de todo el mundo. Mi hermano dice una cosa muy simpática: mira, la muerte es como una rifa de la cual cada día tenés más números. En algún momento el sorteo te cae. Entonces dice David: yo me voy por el camino de todo el mundo.
sé fuerte y compórtate como un hombre. Observa las prescripciones del Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, sus mandamientos, sus leyes y sus instrucciones, según lo que está escrito en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Y el Señor mantendrá esta palabra que me ha dicho. Si tus hijos vigilan su conducta, caminando delante de mí con fidelidad de todo corazón y con toda su alma, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Entonces, a mí este testamento de David me parece muy bueno. Me voy por el camino de todo el mundo, sé fuerte, compórtate como un hombre, observa las prescripciones de la ley. Otros padres lo dicen de otra manera: sean buena gente, sea una buena persona. Quien es creyente le da una vuelta de tuerca. Sé un buen cristiano, hijo. Yo me voy porque Dios me llama. Ustedes que se quedan, sean unidos, vivan cerca de Dios, vivan en gracia de Dios. No se olviden de lo que Dios les enseñó. Cumplan los mandamientos. Pienso que ese es el deseo más grande, ¿no? Ayer fue el Día del Padre y cuando pasan los años uno se va dando cuenta que nuestros padres, ¿qué quieren de nosotros? Que seamos buenas personas, si somos no creyentes, y para que es creyente quiere algo más. ¿Qué es lo que importa que su hijo sea en su vida? Una buena persona, un buen cristiano, un buen creyente. Porque la plata va y viene, porque los bienes van y vienen, etc. Entonces, la muerte de David, su testamento es también muy interesante. Muy interesante para todos. Todos en algún momento tendremos que despedirnos de nuestros seres queridos. No es que la pandemia inauguró ahora el reino de la muerte. Siempre supimos que en algún momento Dios nos iba a llamar y nos va a llamar. Bueno, esta es una presentación de algunos momentos de la historia de David. Queda para que ustedes que lean, porque hay mucho para leer, comenzando por el primer libro de Samuel, capítulo 16, todo el libro de los Reyes y también del libro de las Crónicas. Es una figura muy interesante y que en cada uno de sus hechos siempre tiene alguna cosa para decirnos. Yo elegí resaltar estos, pero pueden ser muchos otros. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo lunes. Ya les adelanto que el tema del lunes que viene va a ser el Evangelio de Marcos. Así como estamos leyendo en este momento, entre semana, el Evangelio de Mateo, la primera mitad del año hemos leído Marcos, así que vamos a aprovechar a cerrar este periodo de catequesis con una presentación global del Evangelio según San Marcos.